Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nadia David y soy auxiliar docente de la primera cátedra de anatomía. Hoy les voy a dar la clase destinada a sistema autónomo, sistema límbico y también sistema ventricular. Antes de empezar, manden al chat un hola o alguna carita para saber si me están escuchando, ¿sí? Bien. Bueno, mientras escriben al chat, vamos a empezar mostrándole los objetivos que hay para la clase de hoy. Justamente, como les mencioné, vamos a ver estructuras pertenecientes al sistema límbico. También vamos a aprovechar para definir qué es el sistema límbico, cómo se lo puede clasificar y marcar estructuras pertenecientes al mismo en distintos estudios por imágenes en varios cortes, ¿sí? Después de esto vamos a pasar a sistema autónomo, donde vamos a señalar estructuras tanto del componente simpático como del parasimpático en cortes principalmente axiales. Y por último vamos a terminar con los ventrículos, ¿sí? Con el sistema ventricular vamos a marcar cada ventrículo, si tiene porciones marcamos sus porciones y qué límites se pueden reconocer. Bien. Bueno, para esto vamos a empezar primero mencionando un poco qué es el sistema límbico. En sí, se dice que el sistema límbico es una unidad anátomo-funcional porque va a estar formado por distintas estructuras anatómicas que van a compartir distintas funciones, pero en común, ¿sí? O sea, van a compartir funciones en común. Por ejemplo, relacionadas con la memoria, con el aprendizaje, las emociones, también funciones relacionadas con la regulación de distintos, con la regulación vegetativa en sí, principalmente. Y también el sistema límbico, van a ver que a la hora de estudiarlo se puede clasificar de distintas maneras. Esto lo vengo a mencionar en esta clase que es de imágenes, justamente para explicarles cómo los vamos a manejar. Porque el sistema límbico, como ven en este cuadro que les hice, se puede organizar de forma anatómica. Van a leer que hay un arco externo e interno, o también pueden leer anillo, interno y externo, y cada uno está compuesto por estas estructuras. Ahí va, un momento. Ahí va. Estas estructuras que están acá, ¿sí? Pueden sacarle screenshot a esta imagen, porque en sí vamos a guiarnos para la clase de hoy con esta clasificación, ¿sí? La clasificación o organización estructural y funcional, donde van a dividir al sistema límbico en dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2. En relación con el nivel 1 vamos a encontrar estructuras corticales que van a formar el lóbulo límbico, que van a ser el área subcallosa, el giro del cíngulo, el istmo del giro del cíngulo, el giro parihipocampal, el uncus y la formación del hipocampo. Justamente por estas estructuras vamos a empezar. Y después vamos a continuar con el nivel 2, donde vamos a buscar núcleos, o por lo menos el área donde se pueden encontrar los núcleos, y tractos subcorticales. Principalmente vamos a marcar a el fornix. Bien. ¿Hasta ahora alguna duda al chat? Bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a empezar con lóbulo límbico, que como les mencioné, vamos a marcar en esta imagen primero. Ahora, antes de empezar, vamos a presentar la imagen. Estamos en presencia de una resonancia magnética. Está ponderada en T1. Distingo esto porque el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso o bueno, de color negro. También puedo ver que es un corte sagital. Distingo que esto es dorsal, ventral, rostral y caudal en relación al eje prosencefálico. Y bueno, siempre para no perderse, guíense por la rosa de los vientos que va a estar de este lado de la pantalla. Ahora, de esta imagen a lo grande podemos reconocer por acá a la médula espinal, ascendiendo a todo el tronco del encéfalo, compuesto o conformado por la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Dorsal al mismo tenemos a el cerebelo, y ya a este nivel encontramos esta masa de gran tamaño correspondiente con la cara medial de un hemisferio cerebral, junto con estructuras variadas de sustancia blanca. Bueno, en esta imagen voy a marcar al cuerpo calloso, que no es parte del lóbulo límbico, pero es importante para mostrar unas relaciones que tienen estructuras que pertenecen al mismo, ¿sí? Recuerden que el cuerpo calloso tiene un pico, una rodilla
tiene su cuerpo y el esplenio o rodete. Y lo señalo justamente porque en relación al mismo, en la porción más ventral, vamos a encontrar esta porción de acá de corteza que corresponde con el área subcallosa, que es con la que iniciamos la explicación del lóbulo límbico, ¿sí? Tenemos el área subcallosa que se va a continuar hacia rostral con el giro del cíngulo, que es toda esta estructura que está acá. Como ven, el giro del cíngulo lo que va a hacer es dirigirse primero hacia rostral, va a acompañar a la rodilla del cuerpo calloso y después va a seguir dorsal al cuerpo del mismo a lo largo de en sí toda la fibra. Se va a dirigir hacia caudal y va a llegar hasta el esplenio, donde justamente detrás del mismo va a adelgazarse formando el istmo del giro del cíngulo, que acá no lo puedo marcar, se lo voy a marcar en la próxima imagen. Pero antes de marcárselo, les quiero adelantar que justamente después de que se adelgace y forme el istmo del giro del cíngulo, se va a continuar con el giro parahipocampal y después de esto con el uncus. Ahora, ¿qué pasa? Les traigo esta imagen del Netter, ¿okay? No es un estudio por imagen, pero es para señalarles lo siguiente. Si ven acá, toda esta estructura es el giro parahipocampal, que como les adelantaba va a plegarse hacia superior y hacia caudal, ¿sí? Hacia caudal, y va a formar como una especie de gancho, ¿sí? Esto es el uncus. Se los muestro acá porque teniendo en cuenta que el primer corte que vimos es sagital, viene en relación a la línea media, y el próximo va a ser un poco más lateral, vamos a pasar más o menos a este nivel. Entonces es normal que primero vean al uncus antes que el giro parahipocampal, ¿sí? Para explicarlo mejor, les muestro esta imagen. Sigue siendo una resonancia. Esta está ponderada en T2. Ven el líquido cefalorraquídeo hiperintenso. Y acá nos vamos a enfocar en esta porción de acá, que es el istmo del giro del cíngulo. Y como les había contado, se va a continuar con el giro parahipocampal. Pero como estamos en un corte más medial, podemos ver a el uncus, ¿sí? Aunque sepan eso, que el uncus se continúa con el giro parahipocampal. Bien, esto es el uncus. Y ahora sí, si vamos un poquito más lateral, pueden encontrar a este nivel a el giro parahipocampal y finalmente acá vamos a ver a la formación del hipocampo. En sí, este es el lóbulo límbico y estas son las estructuras pertenecientes al nivel 1, pero ahora vamos a marcarlas en otro tipo de cortes. ¿Hasta ahora hay alguna duda? Bueno, lo próximo que vamos a hacer entonces es reconocer estas estructuras en cortes coronales. Como les adelanté, es un corte coronal de una resonancia magnética ponderada en T2. Se puede distinguir que el corte es bastante rostral porque acá se ve la corteza del lóbulo frontal, ven al surco lateral separándola de la corteza del lóbulo temporal. Entre medio van a ver al lóbulo de la ínsula y acá en la línea media encuentran la fisura interhemisférica, separando un hemisferio del otro. Ahora, de esta imagen, antes de empezar a marcar el lóbulo límbico, vamos a ubicarnos más o menos donde estamos. Si ven, acá están los ventrículos, estos son los ventrículos laterales y es el asta frontal. Me doy cuenta de esto porque lateral al asta frontal está la cabeza del núcleo caudado, relacionándose íntimamente con la misma. Y bueno, en el medio un ventrículo está separado del otro por el septum pellucid. Ahora, si estoy a un nivel, a un corte bastante rostral, voy a buscar justamente estructuras que se ven más rostrales en relación con el lóbulo límbico, ¿verdad? Entonces, lo primero que marcamos o podemos reconocer es acá esta estructura de sustancia blanca que corresponde con el cuerpo calloso. Recuerden que les había dicho que dorsal al cuerpo calloso en toda su extensión lo va a acompañar este giro, que es el giro del cíngulo, el mismo que veníamos nombrando antes, solamente que ahora se ve en un corte coronal. Superior al mismo van a ver el surco del giro del cíngulo
y acá entre el giro y el cuerpo calloso van a ver al surco pericalloso. Se puede distinguir esta estructura y también se puede distinguir a este nivel, por acá va a estar el área subcallosa, ¿sí? Recuerden que se encuentra debajo del pico del cuerpo calloso. Bueno, avanzamos un poquito más, o bueno, mejor dicho, retrocedemos porque fuimos hacia caudal, y ahora vamos a poder volver a marcar el giro del cíngulo, de vuelta, siempre se ve en la cara interna del hemisferio cerebral, y también vamos a poder reconocer a este nivel, fíjense que esto es el lóbulo temporal, a este nivel reconocemos a el uncus, ¿sí? Esta estructura es el uncus, recuerden que va a tener una forma de gancho y se va a encontrar más hacia rostral y dirigiéndose hacia medial, ¿okay? Recuerden la imagen que les mostré del néter. Bueno, antes de seguir con los cortes coronales, tengo estas dos imágenes para presentarles para prepararnos para el próximo corte que nos toca ver. Bueno, justamente primero acá está la comparación entre un hipocampo, el animal, con el hipocampo anatómico, ¿no? Relacionado con neuroanatomía. Como ven, tiene una forma muy parecida. La cabeza, digamos que el dorso, la espalda, por decir, y la cola no es en sí el hipocampo, sino que ya es el fornix. Fíjense la relación que tiene uno con el otro. Bueno, esto se los muestro y de este lado van a ver un acercamiento a un corte coronal. También es un dibujo de un atlas, donde van a ver esta estructura que está acá, todo esto, que corresponde con la formación del hipocampo. Se las muestro para que puedan ubicarse y vean cómo se puede marcar en una imagen. Pero bueno, para ubicarnos bien, esto es el surco colateral, del que se continúa el giro parihipocampal. Y luego si ingresamos acá, vamos a ver a la formación del hipocampo, que tiene tres porciones: el subículo, el hipocampo propiamente dicho, y acá tenemos el giro dentado. Vamos a pasar esto que vimos en esta imagen a un corte de una resonancia magnética. Fíjense que ahora estamos más caudal, estamos a nivel del tronco del encéfalo, se distingue mesencéfalo, a esta altura del puente y médula oblongada, se ve un poco del cerebelo también. Se siguen distinguiendo los lóbulos temporales de este lado y de este lado también, la corteza de la ínsula, del lóbulo de la ínsula. Y también ahora van a encontrar acá no el giro, el lóbulo frontal, sino el lóbulo parietal, separados ambos por la misma fisura interhemisférica que venimos señalando. A este nivel les voy a pedir que se enfoquen en esta zona, porque acá, a nivel del lóbulo temporal, van a encontrarse con esta formación, que es la formación del hipocampo. Vamos a intentar ir marcando poco a poco, así nos ubicamos, ¿sí? Si nos alejamos un poquito y vamos acá, a este surco, es el mismo surco que les señalé antes, es el surco colateral. Seguido del surco colateral tenemos el giro parihipocampal. Entonces, después del giro parihipocampal vamos a encontrar a la formación del hipocampo, formada por el subículo. Luego vemos cómo vuelve a curvarse y va a formar el hipocampo propiamente dicho. Y acá a este nivel, quizá no se ve tan claro, pero está el giro dentado, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo dibujar, o bueno, dibujar encima. Si no me tiembla la mano, a ver. Ven, esto sería subículo, por acá, hipocampo propiamente dicho, más o menos. Y bueno, digamos que a este nivel el giro dentado. Bueno, no sé si fue de ayuda el dibujo, disculpen. A ver, lo voy a borrar. Pero en sí eso, sepan que cuando vayan a una imagen a buscar la formación del hipocampo, tienen que dirigirse primero al lóbulo temporal, e identificar el giro parihipocampal y reconocer una estructura como esta, ¿sí? Ven las curvas que tiene. Bueno, bien. ¿Alguna duda hasta ahora?
Bueno. Esperen, acá también se puede volver a marcar. Esperen que sacó el puntero. De vuelta el giro del cíngulo y principalmente esto del óvulo límbico. Bien, como vieron ya podemos marcar todas las estructuras pertenecientes al nivel 1, el área subcallosa, el giro del cíngulo, el istmo del giro del cíngulo, el giro perihipocampal, el uncus y la formación del hipocampo. Ahora vamos a marcar estas estructuras, o bueno, las que se puedan visualizar. Van a ver que si leen en los libros de núcleos hay muchos más, o hay otras estructuras que conforman el sistema límbico. Yo decidí dejar acá las que podemos reconocer, o por lo menos podemos ubicar en qué área se encuentran. Y bueno, de tractos subcorticales vamos a marcar principalmente el fornix en distintos cortes. Bien. Para eso, volvemos a esta imagen que ya teníamos bastante vista, la vimos al principio. De vuelta es la misma resonancia magnética, corte sagital, ponderante 1. Ahora, de la misma podemos distinguir algunas estructuras pertenecientes al nivel 2. Por ejemplo, a este nivel encontramos a los cuerpos mamilares, que se encuentran, como ven, ventrales en relación a el mesencéfalo, ¿sí? Están los cuerpos mamilares, que nada, estos principalmente se los relaciona con la motivación y con la conducta sexual. No es necesario que sepan a detalle la función de cada núcleo, pero sepan por lo menos algo, con qué se los puede relacionar a nivel funcional. También así les va a quedar un poquito más claro a la hora de estudiar, o lo van a poder fijar mejor la información. Después, acá vemos esta estructura de gran tamaño correspondiente al tálamo. El tálamo, si recuerdan de trabajos prácticos anteriores, va a estar conformado por múltiples núcleos con distintas funciones. En sí, no todos los núcleos forman parte del sistema límbico, sino que lo van a hacer dos: el núcleo anterior del tálamo y el núcleo dorsal medial o dorso medial, que obviamente acá no se pueden individualizar, pero sepan que pueden señalar el tálamo y decir, de esta estructura hay dos núcleos, el anterior y el dorso medial, que tienen función relacionada con el sistema límbico. Y es que justamente ambos van a enviar eferencias a estructuras como la amígdala, que también es parte del nivel 2 y después la vamos a marcar donde se encuentra, ¿sí? Bien. También, acá no les voy a marcar particularmente la estructura, pero sepan que este es el acueducto mesencefálico, esta estructura acá hipointensa, el acueducto mesencefálico, y justamente la sustancia gris que está rodeándolo, ¿okay?, es la sustancia gris periacueductal, que también forma parte del sistema límbico del nivel 2. Esta sustancia gris periacueductal está relacionada con procesos del dolor y con la regulación del mismo. Después podemos encontrar también estructuras como esta que vemos acá, que es el cuerpo del fornix, ¿sí? Que el fornix va a ser una de las fibras que está relacionada o conecta estructuras pertenecientes al sistema límbico entre sí. Y también podemos marcar, que no lo anoté en el gráfico que hice, a la corteza del neocórtex prefrontal, que también se lo asocia con el sistema límbico, ¿sí? Que no sería parte del nivel 2, pero ya que estamos, lo marco, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? Bueno, entonces, antes de pasar de esta imagen, lo último que me queda marcarles es que, si recuerdan, lo primero que les nombré, esta es el área subcallosa y este es el giro del cíngulo. Bueno, hay un área funcional llamada área septal, que está conformada por el área subcallosa y por la porción más rostral del giro del cíngulo. En esta área vamos a encontrar núcleos septales, que tampoco los individualizo, pero sepan que están acá, ¿sí?, en esta región. Bueno, pasemos ahora a un corte coronal,
también lo vimos pero ahora vamos a marcar estructuras como esta que está acá. Esta estructura, antes de nombrarla, vamos a intentar ver si la podemos reconocer ubicándonos. Habíamos dicho que a este nivel encontramos el surco interhemisférico, el surco lateral, y vamos a ver a la corteza frontal, o sea, la corteza del lóbulo frontal, la corteza del lóbulo temporal, por acá también, y vamos a encontrar estructuras como los ventrículos laterales, el asta frontal, separadas por el septum pelúcido. Bueno, les nombro el ventrículo lateral porque este nivel se relaciona con este núcleo, que es la cabeza del núcleo caudado, que va a formar, junto con este núcleo misterioso, que no les digo el nombre, y este núcleo que es el putamen, la pinza de cangrejo. ¿Ven cómo tiene como forma de pincita? Bueno, ahora sí, les digo el misterio. Justamente la porción que forma como la bisagra de la pinza es el núcleo accumbens, que es el núcleo perteneciente al lóbulo, al sistema límbico, es el núcleo perteneciente al sistema límbico, que está relacionado con las adicciones y con vías relacionadas con la búsqueda con la recompensa, más que nada, ¿sí? Nada, eso. Y también a este nivel podemos ver acá, ¿se acuerdan que les había dicho que esta es el área subcallosa? Podemos justamente inferir que a este nivel vamos a encontrar núcleos septales que no se pueden marcar puntualmente, pero están en esta área. Si retrocedemos un poco más, pasamos a este corte, que es muy parecido. Vamos a enfocarnos también acá en el lóbulo temporal, donde a este nivel nos encontramos con el uncus, que lo habíamos marcado antes. Y bueno, en sí, sepan que debajo de la corteza, o profundo a la corteza del uncus, a este nivel vamos a encontrar el cuerpo amigdalino. El cuerpo amigdalino está relacionado con el miedo, ¿sí? Con la emoción del miedo, tanto para recibir aferencias relacionadas con esta emoción, como también para enviar referencias de respuestas, ¿sí? Es como un centro integrador entre, algo me da miedo y cómo respondo. Bien. Bueno, y con eso en sí ya... esperen, olvidé nombrarles... no, sí les nombré el complejo amigdalino, y bueno, a este nivel también pueden ver una parte del fornix. Eso. Bien, ahora, sistema autónomo. En sí, primero, si no hay dudas con sistema límbico, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra clase. También pueden mandar alguna carita o algo al chat para saber si me están escuchando. Así que mientras tomo agua. Bien. Bueno, sistema autónomo. ¿Qué decir? El sistema autónomo está relacionado primero con que se va a decir que es una porción. Bien, ahí mandaron un emoji, muy bien. Gracias, Bruce. Me alegro que me escuchen entonces. Nada, me preocupaba el micrófono. Bien, perfecto. Bueno, decía, el sistema autónomo es la porción que corresponde con estructuras del sistema nervioso central y también periférico, relacionado con la regulación corporal a nivel de distintos cambios en el medio interno y el medio externo, ¿sí? Está relacionado entonces con funciones involuntarias, funciones también muchas veces inconscientes, y principalmente van a escuchar o van a leer que este mismo se va a dividir en dos porciones: la porción parasimpática y la porción simpática. Ahora, las dos divisiones, si bien tienen funciones distintas, también tienen estructuras anatómicas distintas, ¿sí? Por ejemplo, a nivel parasimpático va a tener una disposición cráneo-sacra, donde vamos a encontrar estructuras como pares craneales a nivel craneal, y a nivel sacro estructuras relacionadas con nervios, por ejemplo, esplácnicos pélvicos. El sistema autónomo, en su porción parasimpática,
está relacionado con la relajación, con el descanso en sí, la digestión, y va a mediar funciones, por ejemplo, la salivación a la hora de estar comiendo algo, ¿no? Uno cuando come, no sé, un sándwich o algo que le gusta, va a empezar a salivar mucho más, ¿sí? A diferencia del sistema nervioso autónomo en su componente simpático, donde uno se enfrenta a situaciones de lucha o huida, ¿sí? De tensión. Vos estás comiendo tu sándwich, pero de repente, no sé, te ataca un tigre, claramente no va a ser, tu cuerpo no va a estar muy enfocado en digerir un alimento, sino en correr o, bueno, pelearse con el tigre, depende. Y bueno, justamente tiene esta función donde va a, por ejemplo, mediar la frecuencia cardíaca, va a aumentar los latidos del corazón, y a nivel anatómico lo vamos a encontrar a nivel toracolumbar, ¿sí? Aunque bueno, a través de la cadena simpática se puede extender a otras regiones, y también a través de plexos perivasculares, por los que va a llegar a sus órganos efectores. Bien, bueno, dejo de hablar y empezamos a marcar. Bueno, empezamos con sistema o la división parasimpática. A nivel parasimpático, para neuro vamos a buscar a los pares craneales. ¿Todos los pares craneales tienen un componente parasimpático? No todos, son 4, ¿ok? De paso pregunto al chat si saben cuáles son esos 4 mientras voy nombrando el primero, ¿sí? Bueno, justamente el primero es el oculomotor, así que vayan mandando cuáles son los otros 3. Y como ven, esta flecha lo marca. Pero antes de hablar de eso, vamos a ver qué tipo de corte es, ¿sí? Es una resonancia magnética de vuelta, ponderante 2. Ahora estamos en un corte axial a nivel del mesencéfalo. También nos encontramos acá los lóbulos temporales, y principalmente a esa altura estamos. ¿Qué podemos reconocer? Bueno, estas estructuras que señalé recién, que ya les dije, son el nervio oculomotor, que como ven van a salir y van a dirigirse hacia frontal, o hacia rostral, mejor dicho, saliendo de la fosa interpeduncular, que está por acá, ¿sí? Estos nervios están relacionados a nivel parasimpático, por ejemplo, con la miosis, ¿sí? Con la contracción del músculo esfínter de la pupila, ¿sí? También van a ver que su componente parasimpático justamente se los va a dar un núcleo que está a nivel del mesencéfalo, que es el núcleo parasimpático del nervio oculomotor, o núcleo accesorio, simplemente. Bien. Bueno. Pasemos al siguiente. Acá estamos en presencia de otro corte, también es un corte axial, pero estamos un poquito más debajo, ¿sí? Más inferior, o si quieren más caudal. Bien. Vamos a encontrar que a esta altura está el puente, perteneciente al tronco del encéfalo, junto con el cerebelo, que acá lo vemos en mayor extensión. Estamos más o menos al nivel de que termina el puente, y luego va a empezar la médula oblongada, ¿sí? En relación al surco bulbopontino. A nivel del surco bulbopontino van a salir 3 pares craneales. Solamente uno de esos 3 va a tener componente parasimpático, ¿sí? Va a salir el abducens, que no tiene componente parasimpático, y el vestíbulo coclear, que tampoco. Pero justo este nervio que está acá, ¿lo ven? Ahí con la flecha. Este nervio sí tiene componente parasimpático, y es el nervio facial. ¿Ok? El nervio facial sale de este surco que les menciono, el surco bulbopontino, en íntima relación con este otro nervio, que es el vestíbulo coclear, y va a dirigirse a inervar de forma parasimpática estructuras como glándulas, tanto salivares como la glándula lagrimal, ¿sí? O sea, va a secretar saliva y lágrimas, perdón. Ahora, el componente se lo va a dar un núcleo parasimpático también, claramente, que es el núcleo salival superior, ¿sí? Y bueno, principalmente eso de esta imagen. Pasemos a la siguiente. Y bueno, acá en este nivel descendimos un poquito más. Nos encontramos ahora con la porción más caudal del tronco del encéfalo.
con la médula oblongada, o bueno, bulbo raquídeo, como lo conozcan, y también con el cerebelo de vuelta, marco los hemisferios cerebelosos. Y este nivel vamos a ver este nervio que sale de medial hacia lateral. ¿No ven? Esa línea negra, pura que se ve ahí. Ese nervio es el nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo, de forma parasimpática, va a inervar a la glándula parótida. Ahí mandaron oculomotor, facial, glosofaringeo, vago. Bien, sí, esos son. Perfecto. Justamente acá el tercero que nombrás, el glosofaringeo, que como les digo, tiene función parasimpática relacionada con la inervación de la glándula parótida, que bueno, es una glándula salival que probablemente conozcan de esplagno. Bien. Bueno, también en esta imagen podemos reconocer este otro nervio que está acá, que es mucho más, o sea, se ve más chiquito. ¿Ven esa rayita ahí negruzca? Bueno, eso es el nervio vago. El nervio vago sale en su origen aparente relacionándose con el nervio glosofaringeo y también el accesorio, porque los tres van a salir del surco retrolivar, ¿sí? Por eso es normal que los vean juntos, digamos, o íntimamente relacionados. Y bueno, en sí el el nervio vago va a inervar de forma parasimpática a muchas vísceras. Probablemente sus ayudantes les dijo la frase más quemada que dice todo un ayudante: es el nervio vago, pero de vago no tiene nada, porque inerva tanto vísceras a nivel cervical como torácico y también abdominal. Y bueno, el componente o el núcleo parasimpático del nervio vago es el núcleo dorsal del vago, y el del glosofaringeo es el salival, pero ahora es el inferior, no como el facial, que era el superior. Bueno, bien. Y bueno, con esto en sí estamos con parasimpático, en reconocer los pares craneales con el componente, o que tengan este componente. Ahora, no se asusten, yo sé que ven una imagen de tórax y dicen, se confundió de diapo, pero no me confundí. Sepan que de la división simpática no hay muchas estructuras que sean tan fácilmente identificables, y en la mayoría de órganos efectores a los que llegue el componente simpático lo va a hacer a través de plexos perivasculares, plexos muy pequeños que no se distinguen en este tipo de estudios. Entonces no van a marcar, o no van a tener mucho espacio para marcar estructuras. Pero bueno, les traigo esta imagen que les presento. Estamos a nivel del tórax, ¿sí? Esto es el esternón. Acá está la columna vertebral, vemos justamente una vértebra torácica. Vamos a ver en la zona más media a los grandes vasos, por acá, nada, récords de esplagno. Y les muestro tórax, ¿por qué? Porque acá, si siguen a la flecha, van a ver esta estructura que está en relación a esta costilla, muy grisácea, ¿okay? Muy chiquita también. Fíjense que ahora si lo acerco, está acá, igual se ve chica. Vamos a ver si la puedo englobar de alguna manera. A ver. Bueno, mi pulso de cirujana más o menos pudo englobar ahí a esta estructura, que va a pertenecer a la cadena simpática, ¿sí? Es uno de los ganglios, múltiples ganglios que la conforman. Sepan eso, que la cadena simpática justamente está conformada por estos ganglios y va a tener extensión a nivel de la columna vertebral. Se los muestro más para que lo vean y sepan que se puede marcar, pero sí, digamos que ahora en los trabajos prácticos no van a encontrarse con un corte de tórax. Pero bueno, quería aprovechar y mostrarles algo de la división simpática. A ver, borro esto. Y bueno, en sí con eso terminamos ya la parte de autónomo. Bueno, ¿alguna duda por ahora? ¿Algo que quieran preguntar? Bien. Bueno, entonces
entonces pasemos con sistema ventricular, que bueno, en sí vamos a ver a los ventrículos, ¿sí? Sepan que los ventrículos son espacios que se van a producir por dilataciones en el tubo neural, sí, en relación con el tubo neural, y estos van a contener el líquido cefalorraquídeo que va a circular por los mismos, y también dentro de los mismos se va a producir este líquido. Antes de ir con algún estudio por imagen, les presento este dibujo donde ven todos los ventrículos en un solo dibujo, ¿sí? Toda esta estructura de acá, esperen que de nuevo no saque el puntero, ahí va. Todo esto de acá corresponde a un solo ventrículo, ¿sí? Es el ventrículo lateral. Vamos a tener dos ventrículos laterales porque bueno, son pares. Y estos tienen porciones. Tenemos el asta frontal, la porción central o el cuerpo del ventrículo lateral. A este nivel tenemos el asta temporal y el asta occipital. Estas tres porciones, el cuerpo, el asta temporal y el asta occipital, confluyen y forman este espacio más dilatado, que es el atrio. Se los muestro acá porque después vamos a ver cortes que pasen así y no van a ver todas las porciones, y más o menos para que se guíen cómo se disponen a lo largo de todo el encéfalo. Después tenemos el tercer ventrículo, que como ven es un ventrículo más pequeño, es impar y está en la línea media. Continuándose y comunicándose también, tenemos el cuarto ventrículo, que probablemente lo recuerden de clases anteriores, fue el primero que vieron hace ya varios TPs, y se relaciona con el cerebelo y con el tronco del encéfalo. Bueno, habiendo hecho esta introducción, ahora sí, a lo que vinimos, marquémoslo en una imagen. Bueno, de vuelta, vieja conocida, esta imagen ya la vimos, es el corte coronal que les había mostrado antes, donde se ve la pinza de cangrejo acá. Nunca se olviden que está formada por la cabeza del núcleo caudado, el núcleo accumbens y el putamen. Y esto de acá es el ventrículo lateral, de un lado del otro. Ahora, los ventrículos laterales, en su porción del asta frontal, se van a encontrar en relación a justamente el lóbulo frontal, ¿sí? Que es esto que está acá. ¿Qué pasa? El asta frontal va a tener determinados límites, al igual que las demás porciones de los ventrículos, del ventrículo lateral, ¿sí? Vieron que es bastante grande y tiene una extensión importante, así que no es lo mismo las relaciones a nivel del asta frontal que a nivel, no sé, del atrio. En este caso podemos marcar que hacia medial los dos ventrículos, el asta frontal va a estar separada por el septum pellucidum hacia medial. Hacia dorsal tenemos el cuerpo calloso. Tenemos que hacia los laterales está este núcleo que ya les había mostrado, es la cabeza del núcleo caudado. Y hacia inferior se relaciona con el pico del cuerpo calloso. Bien, ahora un poquito más atrás, o bueno, bastante, ya saltamos un poquito lejos. Estamos a nivel del tronco del encéfalo, de vuelta. Se ve acá un poquito de la médula oblongada, se ve el puente y el mesencéfalo. Vamos a ver que acá se ven varias cosas relacionadas con ventrículos. A este nivel continuamos siguiendo los ventrículos laterales, pero ahora nos encontramos con el cuerpo, ¿sí? O la porción central de los ventrículos laterales. Esta porción, como ven, se comunica y se continúa directamente con el asta frontal, y la vamos a encontrar relacionada hacia dorsal también con el cuerpo calloso. Hacia los laterales tenemos el núcleo caudado, pero ya no su cabeza, sino que su cuerpo. Es esta bolita que encontramos acá. También vamos a ver que hacia medial está el septum pellucidum, y hacia ventral vamos a tener a esta estructura de acá y a esta de acá,
perdón, lo marqué pésimo, ahí va. Estas estructuras, todo esto y todo esto, que corresponde con el tálamo. Además del tálamo tenemos a el fornix. Bien, estas son las relaciones en sí del ventrículo lateral en su porción central, pero no es lo único que vemos, como les dije, de ventrículos. También podemos ver acá al asta temporal, que se las quiero mostrar mejor en la próxima imagen, pero bueno, ya ven que acá se ve bien excavada a nivel del lóbulo temporal. Y bueno, también de paso les muestro a el tercer ventrículo. Siempre que busquen el tercer ventrículo lo van a encontrar en cortes más centrales en relación a el tálamo, tanto el izquierdo como el derecho, en la línea media, y va a encontrarse dorsal, bueno, ventral mejor dicho, a el fornix, y bueno, va a estar dorsal a el mesencéfalo. Bien. Ahora, como les decía, les quería marcar en esta imagen el asta temporal del ventrículo lateral, justamente porque acá se ve el hipocampo, la formación del hipocampo, mejor dicho, que es lo que les había mostrado antes. Se los muestro porque esta se relaciona íntimamente con el asta temporal, que ven es este espacio, y justamente se relaciona con esta, y también con esta elevación que está acá. Es muy chiquita, no es que es como una protrusión muy marcada, pero corresponde con la eminencia colateral, provocada o causada por el surco colateral que también les había marcado antes. Bien. De vuelta igual acá pueden ver también el tercer ventrículo. Y ya si nos vamos un poquito más caudal, vamos a encontrarnos con toda esta estructura que encontramos acá. Sigue siendo el ventrículo lateral, pero a este nivel los encontramos con el atrio. Recuerden que en el atrio van a confluir la porción central o cuerpo del ventrículo lateral, el asta occipital y el asta temporal. Vemos cómo se va a relacionar también con el cuerpo calloso, o bueno, también pueden leer con el forceps mayor. También con el fornix. Y acá, esto les quería mostrar. A este nivel también hay una elevación, ¿sí?, que corresponde al calcar avis, ¿sí? Acá no se nota mucho, pero bueno, por si les preguntan. Y bueno, fíjense que acá ven una porción que se ve como manchada, así como que es todo hiperintenso, bien blanco, y acá vemos una parte más grisácea, y esto corresponde justamente a los plexos coroideos que se van a ver así en este tipo de cortes. Bueno, y ya por último tenemos a este nivel y en caudal se puede ver perfectamente el cerebelo, se ve la corteza principalmente de acá, el lóbulo temporal un poco, y acá vamos a ver este espacio que corresponde con la última porción del ventrículo lateral, que es el asta occipital. Y bueno, en sí esos son los ventrículos laterales. Y bueno, el tercer ventrículo que les marqué, intenten primero saber qué estructuras hay y después delimitarlas, así les sale más sencillo a la hora de ir a marcar un frasco o a una imagen. Y bueno, por último tenemos esta imagen, de vuelta, la vieja conocida, corte sagital, resonancia magnética, ponderante 1, donde les quiero mostrar este último ventrículo, que es el cuarto ventrículo. Como les había adelantado, se relaciona con el tronco del encéfalo, hacia ventral lo van a encontrar, y dorsal al cuarto ventrículo al cerebelo. En sí, los límites van a ser hacia ventral o hacia anterior, la fosa romboidea, que está formada por la cara dorsal del puente y de la médula oblongada del tronco del encéfalo. Y luego acá vamos a encontrar los velos medulares superior e inferior, formando el límite dorsal del mismo. Y por último, que lo sé en la imagen, va a estar limitado hacia los laterales por los pedúnculos cerebelosos, principalmente el medio. Bien, bueno,
¿Alguna duda por ahora? Bueno, si alguno mientras va mandando una duda, yo voy mientras diciéndoles que bueno, en sí de ventrículos tienen que poder reconocerlos en este tipo de cortes, y una vez que los puedan reconocer en una imagen o en un frasco, van a poder hacerlo de forma, o sea, viceversa, ¿sí? O sea, es prácticamente lo mismo lo que se ve en la imagen que en el frasco. También eso, intenten primero ubicar, o sea, marcar estructuras y después marcar los límites, porque si bien no se acuerdan un límite en particular, si conocen la estructura lo pueden sacar, ¿ok? Bien. Bueno, no veo que manden dudas. No sé igual cuánto tiempo de delay tenemos. Pero bueno, en sí ya estaríamos terminando con la clase, así que para cerrar, de vuelta, con sistema límbico es un tema que a veces se complica a la hora de estudiar, y quizá algunos libros extienden ya, o sea, si salen dentro de lo que pide anatomía, la materia, a la hora de estar escritos relacionados con el sistema límbico, pero sepan que lo que se busca es que puedan definirlo y reconocer estructuras. Mi recomendación es que definan cómo lo quieren describir, por ejemplo, utilizando el nivel 1, el nivel 2 o definiendo los arcos o anillos. Igualmente tienen que ser todas, pero les digo para ir preparando su speech a la hora de rendir. Y bueno, en sí, estructuras del sistema límbico las que venimos marcando. Después de autónomo, principalmente quitando que obviamente a nivel teórico lo tienen que saber describir, poder marcar los pares craneales con componente parasimpático. Y bueno, de ventrículos, lo que les había adelantado antes. Marcarlos, qué porciones tiene cada uno y qué relaciones tienen. Bien, bueno, veo que nadie tiene dudas, así que acá les voy a dejar la bibliografía que utilicé. Y bueno, por último también les dejo acá las distintas plataformas por las que pueden seguir a WAPI, ¿sí? Bien. Bueno, eso es todo, así que nada, muchas gracias y bueno, éxitos en el parcial. Ah, bueno, acá está el gracias.